entre cables y teclas, luces rojas grabando, un suspiro en la mesa y empezamos hablando. Mesa chica, tema grande. Bienvenidos a Off Topic, el podcast de Binary Baker. Cada book trae un debate, cada risa teoría. Bueno, pues nada, una semana más por aquí, ya van pasando las semanas, van cayendo los episodios y nada, pues yo muy contento pues de estar con todos vosotros en otra ocasión más, ¿no? Como sabéis, pues me gusta un poco siempre si creo que tengo que decir algo sobre el episodio anterior, como es el caso. Y sí, os voy a decir una cosita. Bueno, tengo aquí un par de hojitas a las que llamar guión. Pues sería como, no sé, ascenderlas a más de lo que valen, pero bueno, no importa. Son las que me van a guiar, me van a hacer de mapa para que yo vaya pues contando cositas, ¿no? Y como os digo, pues voy a hacer referencia al último episodio en el que os conté la historia de Winamp, ¿no? Pues en él dije que cuando lo compró AOL, fue AOL la que metió Soundcats lo integró, ¿no? en el software y no era así, ¿no? AOL simplemente compró Nullsoft y ahí va ya todo en conjunto, Winamp, Soundcats y demás. Que nunca calles terror. Luego pues también tengo otra noticia que me puso pues bastante contento, ¿no? Y es que por fin pues iVoox me ha dejado subir el RSS, ¿no? Que no sé por qué motivo, bueno, no era por un motivo técnico, eso seguro. No desconozco por qué razón, algo en el contenido pues así en principio no les gustaba, ¿no? Era sospechoso, digamos, ¿no? Entonces tuve que recurrir al servicio técnico. Enseguida me respondieron automáticamente y bueno, pues me recomendaban revisar un montón de cosas que yo ya sabía que no eran, porque ya os digo que el feed estaba bien, estaba todo, técnicamente estaba todo correcto. Así que bueno, tuve que esperar la respuesta, digamos, y una vez que eso ocurrió, pues enseguida una persona pues se puso en contacto conmigo, me dijeron que habían revisado el RSS, que estaba todo bien, ¿no? Que no había ningún problema, así que por fin estamos en iVoox, que a mí sí que me gusta estar ahí porque, bueno, estoy en muchos sitios, ¿no? Tengo ya el podcast subido a un montón de sitios y de momento no creo que lo suba más, pero iVoox sí me gusta porque, bueno, yo lo considero pues un poco un referente del podcasting en castellano, ¿no? En el idioma español. Y bueno, aunque hay otros que están tomando últimamente pues gran importancia, pues yo intento estar en esos sitios. El único sitio en el que no voy a poder estar es Apple Podcast. Tampoco me emociona especialmente, ¿no? Estar ahí, pero bueno, el problema es por una característica del servidor. Como ya sabéis, yo alojo donde alojo los audios y bueno, pues ellos necesitan un parámetro que les permite, digamos, saltar en el tiempo o sea, no solamente saber cuánto tiene el audio de duración, sino poder ir rápidamente a determinada parte de ese audio, ¿no? Y entonces eso mi servidor no lo facilita. Y entonces pues me van a rechazar, o sea, no te van a explicar el porqué. Yo al final encontré que era por eso, pero no te van a aceptar, o sea, te vas a quedar ahí y nunca va a subir, ¿no? Entonces, bueno, tampoco me importa mucho, ¿no? Es lo que hay y ya está. Este es un podcast humilde, de recursos humildes. Y bueno, pues como estoy en otros 3.000 sitios más, pues ya está, ¿no? También comentaros que, bueno, sabéis que tenéis Telegram a vuestra disposición. Allí podéis, hay un grupo, hay un canal, está también el mío personal, y bueno, pues sabéis que me podéis escribir ahí.
Y bueno, pues consultadme lo que os parezca, ¿no? Y bueno, también una página web que es binarybiker.men. Todos estos datos, tanto los del Telegram como de la página, pues se supone que deberían de estar en la descripción del episodio, no sé al final donde cortará la descripción cada sitio, ¿no? Pero en principio pues deberían de estar ahí, ¿no? Porque van unidos al RSS. Así que deberían de estar. Si ya estáis oyendo el podcast desde mi página web, pues ya nada, ya ahí tenéis todo, ¿no? Tanto la parte más dedicada pues a lo que es de plaquitas y de proyectos y demás, y como la parte esta del podcast, ¿no? Donde hablamos un poco de todo. Escucha nuestro podcast. Off topic. Visita nuestra web. Off Topic Podcast. Bueno, pues no sé si os lo había dicho, pero después de la cuñita pues ya vamos a entrar aquí en materia, ¿no? No sé si lo había dicho, pero este episodio pues es uno de los más subjetivos, ¿no? Si ya el podcast de por sí es subjetivo, pues este es el más subjetivo, ¿no? Y bueno, aquí os voy a contar un poco la historia de... pues eso, de cómo ha sido mi vida después de Linux, más o menos, ¿no? Entonces imaginaros que bueno, pues vais a hacer algo, tenéis prisa además, lo necesitáis hacer ya porque os vais a conectar pues a lo que sea, ¿no? Ya no solo de trabajo, de una reunión, sino pues simplemente algo, ¿no? Necesitáis conectaros ya para algo, ¿no? Para pues, editar un texto que necesitáis llevaros, nada, imprimir una cosita tal. Y de repente, a pesar de tener un ordenador que, bueno, pues es capaz de hacer eso y mucho más, pues resulta que no ocurre eso, sino que tarda un montón en arrancar, te deja en la pantalla de espere un montón de tiempo o simplemente te dice que está actualizando la actualización 1 de 99 y que tienes que esperar a que termine, ¿no? En ese momento, pues tú realmente, ¿cómo te sientes? Pues te sientes que lo que haces es tener alquilado tu propio equipo, o sea, te limitas a comprar un ordenador y tal, y no lo puedes manejar, solo pagar la luz. No te dejan acceder a lo que necesitas, ¿no? O te dejan de todos los recursos que tiene, pues el 2%, porque el resto lo ocupa. Como os digo, pues en servicios de telemetría, en rebuscar en cosas que tienes instaladas que nunca has pedido, pero que te obligan a tenerlas. Y como os digo, pues eso, al final tuyo es el 2% de la capacidad de CPU de tu ordenador. El resto lo ocupan todas esas cosas que tú no quieres y que hace para otras personas que no han pagado nada. De hecho, normalmente has tenido tú que pagarles a ellos para poder utilizar lo que ellos quieren que tú uses, ¿no? Entonces, pues bueno, es un poco heavy, ¿no? ¿Por qué una persona pues suele aguantar en eso, ¿no? Pues realmente aguantas en eso porque, bueno, por varios motivos, ¿no? Es como traspasar una muralla en la que necesitas reaprender cosas, ¿no? Tú ya sabes cómo manejarte en determinado sistema, porque esto viene ocurriendo incluso cuando actualizas, ¿no? Hay veces que actualizas o cambias
de un sistema antiguo a uno más moderno de la misma marca, o una evolución del sistema que estás usando, y bueno, pues han cambiado cositas y de repente aquello que estaba aquí pues ahora está allí y andas como perdido, ¿no? Andas como pollo sin cabeza por ahí dando vueltas a ver dónde está lo que necesitas, ¿no? Entonces eso, unido a una concepción radicalmente distinta de la forma de trabajar en un PC, pues claro, genera una barrera ya de por sí pues bastante grande, ¿no? Y si además te van a obligar, o te vas a ver obligado, mejor dicho, a tener que renunciar a X cosas que conoces y trabajar con otras, pues al final es lo que te va reteniendo, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi caso he tenido desde tiempos inmemoriales instalado Linux en mi ordenador, pero siempre ha sido como algo, bueno, pues porque lo tengo ahí y me gustaría, pero tengo que trabajar con lo otro, ¿no? Entonces siempre he estado en un entorno virtual. Yo empecé, creo que la primera que instalé fue una Slackware hace muchísimos años. De hecho, llegué a tener, para trabajar, os hablo, llegué a tener un ordenador con una Slackware y en un entorno virtual instalados el software que yo necesitaba, que en aquel momento pues creo que estaba en la primera versión en XPSP1 o algo así, ¿no? Y bueno, pues lo tenía instalado, pero aquello pues no era lo adecuado, ¿no? La pantalla pues no maximizaba. Bueno, tuve X problemas y al final pues lo tienes que dejar, ¿no? Tienes que renunciar. Hasta que, como os digo, llega un día, yo estaba en ese momento estaba más metido en los temas de música, con los DAW, los instrumentos virtuales, necesitaba gestionar muy bien el sonido y claro, precisamente Linux no ha sido una máquina en lo que a sonido se refiere, aunque ahora haya cosas que, en mi opinión, puede llegar a hacer mejor que otros sistemas, me refiero, ¿no? Pero aún así, pues casi siempre te encuentras con la propia gestión de lo que es el sistema, que si tu usuario no está en los dispositivos que manejan los USB, que si no tienes acceso a todo lo cual sistema de audio, en fin, que tienes que aprender pues bastantes cosas, ¿no? Yo la primera vez que instalé algo, intenté algo de una manera seria con Linux fue en un Debian y al final, bueno, pues fue un poco pero sí un poco complicado porque, bueno, me faltaba algún driver privativo que tuve que buscar, no es exactamente el que necesitabas. En mi caso quiero recordar que era con el wifi, ¿no? Con la tarjeta de wifi, que aunque encontré el modelo, lo instalé y funcionó, pues no era el suyo y había cosas que daban error y demás, ¿no? Entonces fui probando diferentes sistemas y al final decidí probar Linux Mint, ¿no? Porque quieras que no, te dejas un poco guiar por los gurús y demás. Y realmente pues yo lo que quería era que funcionara, simple y llanamente, que no, o sea, pasar de todos los problemas que yo tenía. Quería sentarme en el ordenador, encenderlo y que funcionara. Yo entiendo los límites que tienen mis máquinas, porque no son máquinas última generación, pero simplemente es eso, lo que quiero es que funcionen, ¿no? No que cuando yo necesito vaya a ponerlo y tenga un problema, ¿no? Bueno, pues como os digo, he sacado a relucir el audio porque creo que quizás sea un sistema de los más representativos, ¿no? Y que, bueno, pues en la cuestión de instrumentos virtuales y demás, pues, o de interface de audio, como siempre utilizas cosas externas, ¿no? Pues por eso he elegido hablaros de eso, ¿no? Para que veáis un poco que bueno, con un poco de insistencia pues todo se puede superar.
Así que bien, después de instalarme Linux Mint, que es el que yo os recomiendo, la verdad es que la transición no ha podido ser mejor, ¿no? Yo hace años que... Es más, os digo, si está bien la transición, que yo no he vuelto a intentar usar otra cosa, ¿no? Estuve un tiempo teniendo un Debian en otro equipo, que es donde ahora hago todo lo de electrónica y demás, y no, o sea, al final lo suprimí y, vamos, son todas derivadas de lo mismo, pero yo estoy muy contento con Linux Mint, ¿no? Aquí estoy con Cinnamon. Este PC ahora mismo con el que estoy grabando el podcast está aún en una versión antigua y corre Jack, que si queréis ya os contaré. Eso está casi más para vídeo, ¿no? Para que veáis, ya os contaré, porque Jack era un poco muy bueno, pero un tormento, ¿no? Para configurar no era fácil, ¿no? Que fue con lo que yo empecé en el audio o en el sonido, ¿no? Y bueno, pues nada, desde ese momento en el que di el salto al vacío y eliminé el sistema operativo, que fue verdaderamente la única forma en la que, bueno, pues pude dar el salto, ¿no? En el verme obligado a tener que usar Linux sí o sí, ¿no? Y fue cuando, bueno, pues vences un poco todas las cosas que digamos te van ocurriendo, ¿no? En mi caso era con el audio, pero bueno, hay otros motivos, por ejemplo, para una persona que trabaje con software de oficina, ¿por qué tienes que estar pagando? O sea, es que ya no es solamente que tengas que comprar un software, ¿no? Sino es que ya no te lo alquilan. O sea, tú necesitas, por ejemplo, Office y tienes que estar pagando toda la vida. O sea, una suscripción, pero no sé. O sea, pues a mí esas cosas no me gustan, ¿no? Yo respeto a todo el mundo, cada uno que elija el modelo que quiera, pero a lo que me refiero es que si ellos están en su derecho de tener ese modelo, yo estoy en el mío de no quererlo, ¿no? Y entonces pues yo voy donde yo quiero y pues LibreOffice, lo siento mucho, me gusta más eso. Así que bueno, no me tengo tampoco por un super guru ni un defensor a ultranza de Linux, tiene cosas con las que no, pues que hay que mejorar, de hecho por eso están en las actualizaciones, pero en principio pues es como os digo, el funcionamiento, primero, el rendimiento del PC para mí es superior, ¿no? El mismo PC con un sistema que con otro, pues es infinitamente superior con Linux. Después es bastante más estable, por lo menos para mi opinión, y eso que tiene cosas que bueno, a mí me petan, ¿no? Por ejemplo, en este portátil con el que estoy grabando esto, pues Mix de vez en cuando, pues que es con lo que el software que uso para grabar, pues de vez en cuando decide hacer de las suyas y te mete un crasheo por ahí, te borra toda la configuración de Jack y tienes que empezar a sacarla del principio y rearrancar, ¿no? Suele ser cuando le dices que un archivo está o le has metido un archivo en el que ya no encuentra o alguna cosa de este estilo, ¿no? Por lo demás, pues genial, va genial. Si te está gustando el episodio, puedes suscribirte al podcast. Tienes todas las notas de este episodio en nuestra web. Bueno, pues ya sabéis, si os gusta el podcast, pues os podéis suscribir, estéis en la plataforma que estéis. Y nada, pues como os digo, yo creo que esto ya está llegando a su final porque tampoco hay mucho que destacar, ¿no? Soy un feliz usuario de Linux y ya está, es lo único que tengo que decir. Os animo a que deis el cambio y bueno, pues yo iré introduciendo
pues algún vídeo en el canal, alguna cosilla sobre Linux. Y nada, pues lo que necesitéis, si queréis preguntarme lo que sea, pues aquí estoy para contestaros si lo sé bien, y si no, pues lo buscaré, y si no, pues ya veremos lo que hacemos, ¿no? Así que nada, como os digo, pues después de ganar en estabilidad seguro, en privacidad supongo, y sobre todo tener un ordenador en el que puedes trabajar, ¿no? Da igual que te salten las actualizaciones, da igual que estéis... Es que incluso actualizando el kernel vais a estar trabajando, el kernel va a estar descargando e instalando la actualización, y cuando haya terminado, o solo lo único que os va a pedir es que reinicies. Tú, como tal, puedes seguir pues trabajando en el equipo, ¿no? Así que, como os digo, yo pues muy contento, y os animo a que lo instaléis. Y con esto llegamos al final del episodio de hoy. Gracias por acompañarnos una semana más. Hasta pronto. Escucha Off Topic, el podcast de opinión entre chips y placas. Compilo la emoción.